vamos a ver un tema. Seguramente usted ha escuchado la palabra Ebenezer, que significa piedra de ayuda, o se interpreta también como hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a ver el contexto donde se muestra esta frase, donde el Señor quiere hoy que entendamos, que comprendamos perfectamente qué es esa ayuda, cómo se presenta en nuestra vida. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 7. Y para comprender la magnitud de Ebenezer, vamos a situarnos en el contexto bíblico donde aparece por primera vez aquí en el libro de Samuel, en su capítulo 7. El pueblo de Israel se había desviado, había dejado la fidelidad a Dios, había dejado de adorar únicamente a Dios, y poco a poco empezaron a adorar a los dioses que habitaban en la tierra de Canaán, donde Dios los había introducido por manos de Josué, sucesor de Moisés. Y ellos empezaron a adorar había unos dioses en Canaán que se llamaban los Baales, y unas diosas como Astarot. Y entonces el pueblo se había corrompido. ¿Y qué había pasado? Cuando nosotros dejamos de seguir y de obedecer a Dios, ¿nos irá bien o nos irá mal? No nos puede ir bien porque Dios no bendice la desobediencia. Entonces al pueblo le empezó a ir mal porque los filisteos, que eran esa franja, vivían precisamente hoy en día, esa que es muy famosa, franja de Gaza. Gaza era precisamente una de las ciudades filisteas. Los filisteos los oprimían, les hacían la guerra, los tenían con miedo, con incertidumbre. Ellos por sus propias fuerzas quisieron enfrentar a los filisteos y pensaron, se imaginaron, así como nosotros cuando nos alejamos de Dios, pero pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a poder lograr las cosas. Ellos dijeron, se les ocurrió una gran idea: vamos a llevar a la guerra el arca del pacto para que Dios esté con nosotros. Pero ¿cómo iba a estar Dios con ellos si ellos le habían vuelto la espalda? Mucha gente que deja de congregarse, que deja de reunirse, que deja de servir fielmente a Dios, piensa en su mente que todo va a estar bien, que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, así estaba el pueblo de Israel. No solamente perdieron la batalla, sino que perdieron el arca, y entonces estaban en una situación de desesperación. Fue en ese momento cuando Samuel se levantó. Acuérdense que Samuel Dios lo había llamado cuando era un pequeño, un jovencito. Ahora ya era Samuel un hombre, y él se levantó, y en el versículo 3 le dice al pueblo, estamos en 1 Samuel capítulo 7, verso 3: si de todo vuestro corazón os volvéis ¿a quién? Quitad los dioses ajenos y las Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos. No hay seguridad en otro lugar. No hay seguridad en nuestras fuerzas, en nuestras finanzas. De momento estamos bien, y a veces en un momento la salud nos abandona y empezamos a tener problemas de salud, enfermedades, etc. Dice Samuel, les recomienda: vuélvanse de todo corazón, no en apariencia, no solamente algunos días.
Vuélvanse de todo corazón a Jehová, quiten, hay que quitar todo lo que estorba, esas confianzas que tenemos en otras cosas y depender única y exclusivamente en Dios. El pueblo entendió que no tenía otra opción, se arrepintió, quitaron los ídolos, ayunaron, confesaron su pecado, y mientras Israel se humillaba y clamaba a Jehová en Mizpa, los filisteos se enteraron y dijeron: ahí los tenemos reunidos, ahora sí vamos a ir en contra de ellos y los vamos a acabar. El miedo se apoderó nuevamente de Israel y clamaron a Samuel y le dijeron en el versículo 8: no dejes, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos libre de la mano de los filisteos. No ceses de clamar por nosotros. Y entonces Samuel ofreció un holocausto, un sacrificio a Jehová. Mientras lo hacía, dice en el verso 10: Jehová tronó con gran estruendo aquel día sobre los filisteos y los atemorizó, y cayeron derrotados delante de Israel. Amén. Fue una victoria sobrenatural. El pueblo, por sus propias fuerzas, ya había intentado hacer la guerra a los filisteos. ¿Y qué había pasado? No habían podido. Pero ahora que se humillaron, que se arrepintieron, que quitaron los estorbos de su vida, Jehová los respaldó, Jehová les dio la victoria, una victoria sobrenatural, no por la fuerza militar, sino por la intervención directa de Dios. Después de esta gran liberación y bendición, dice en el verso 12, vamos a verlo: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel pretendía dejar una constancia al pueblo para que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. La idea de esa piedra levantada no era para un lugar de adoración o para que la gente la venerara, no, era para recordarles que Dios les había ayudado. Dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a ver que la fidelidad de Dios como fundamento de precisamente Eben Ezer. El corazón de este mensaje, el mensaje de Eben Ezer, es la fidelidad inmutable de Dios. Samuel no dijo: hasta aquí nos ayudó nuestra fuerza, o hasta aquí nos ayudó nuestra sabiduría. Él atribuyó esa ayuda exclusivamente ¿a quién? A Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese Dios es un Dios de pactos. Él es fiel a su promesa. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios les recuerda y nos recuerda a nosotros sus pactos, sus promesas. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ellos no tenían por qué haber confiado en otro Dios, porque no existe otro Dios. Se volvieron a los Baales y a Astarot, pero Dios les dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si nosotros no abandonamos a Dios, Él nunca nos va a abandonar. Si nosotros no le volteamos la espalda, Él siempre va a estar peleando nuestras batallas. Vayan buscando el Salmo 37, versículo 25.
Dice la Escritura que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su ayuda no es una casualidad fortuita, no es un accidente, ni es una excepción, sino es la manifestación constante de su carácter amoroso y protector. Y este Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Imagínense a un marinero, para que más o menos entendamos esta analogía. Hace muchos años veníamos de Guerrero en un bochito que teníamos, y por ahí del Chilar, aquí en Cuautitlán, nos agarró la neblina, una neblina espesa, una neblina que no se alcanzaba a ver ni 2 metros enfrente. Cuando no alcanzas a ver la carretera, ¿qué haces? Íbamos a vuelta de rueda y entreviendo si veíamos la orillita de la carretera para poder seguir avanzando. Ahora imagínense un marinero en medio de una tormenta feroz, en una neblina, no sabe hacia dónde ir, su visibilidad es casi nula, pero de repente entre la niebla alcanza a ver un faro. Los faros, ¿qué objetivo tienen? Marcarles precisamente a los marineros a dónde está un punto de referencia para que ellos puedan navegar con seguridad. Esa luz constante del faro le da la certidumbre al marinero hacia dónde tiene que ir. La fidelidad de Dios es como ese faro. Cuando tú no sabes para dónde ir, tienes que voltear a ver a quién. A Dios. Es como ese faro en medio de la tormenta que te va a marcar el rumbo, aunque las circunstancias sean adversas. Él siempre está presente y su ayuda es segura. Ese es Ebenezer. Tú debes de levantar un testimonio diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces, vamos a ver la respuesta del pueblo de Dios, la fidelidad humana. Aunque la ayuda viene de Dios, la historia de Ebenezer también destaca la respuesta crucial del pueblo de Israel. Su victoria no fue solo un acto unilateral de Dios, es el resultado de una interacción. Esa interacción es muy importante que la entendamos, hermanos, porque las cosas de Dios no te van a llegar así solas, si tú no te esfuerzas, si tú no las buscas. Dice la Escritura: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres buscar a Dios? Tienes que buscarle con todo tu corazón. ¿Quieres recibir favores de Dios? Tienes que acercarte a Dios. Aunque Él te busca, Él te habla, pasa como cuando Dios le reprocha al pueblo, dice: entre más extendía mis brazos hacia ti, más te alejabas de mí. Entonces es una interacción, es una relación personal con Dios. Dios no va a hacer nada por ti si tú no te acercas, si tú no le buscas, porque dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener esa fe. Entonces, lo primero es arrepentimiento. El camino para acercarnos a Dios se llama arrepentimiento. Cuando Juan Bautista empezó a bautizar en el Jordán, su predicación se centraba en lo siguiente. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. El pueblo, para acercarse a Dios, lo primero que tuvo que hacer es arrepentirse y quitar los baales, los dioses ajenos, y preparar su corazón para encontrarse con Dios. No fue una oracioncita. A veces mucha gente no quiere esforzarse, piensa: hermano, ore por mí porque me está yendo mal. Mira, te va a seguir yendo mal si tú no te acercas aquí. Te va a seguir yendo mal si tú no te arrepientes de lo malo que estás haciendo. Te va a seguir yendo mal si no quitas todo lo que estorba de tu vida.
Entonces el pueblo se arrepintió, quitó los baales, las imágenes, y ese arrepentimiento en ayuno y en oración le sirvió para que Dios escuchara su oración. Esa es la fe genuina. Mucha gente piensa que tiene fe, pero su fe es sin obras. Y dice la Escritura que la fe sin obras, ¿qué pasa? Es muerta. Tú no puedes decir que crees en Dios si no, hoy que hace frío y está lloviendo, ¿eh? Nos pudimos haber quedado en la casa y decir, ay, está lloviendo, mejor otro día voy. No, esa es la fe que se muestra. Yo estoy aquí porque le agradezco ¿a quién? A Dios, porque sé todo lo que Él me ha dado y que en Él está mi confianza y mi seguridad. Por eso estamos aquí el día de hoy. Es una fe genuina, una fe que se ve. Vamos buscando en Proverbios capítulo 28, verso 13. Esa fe genuina es la que establece prioridades. Prioridades es poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Este proverbio, capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir los pecados no nos va a llevar a nada bueno. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. También en San Juan capítulo 1 verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a pensar en un jardín abandonado. ¿Qué le pasa a un jardín abandonado? Las hierbas malas empiezan a crecer, se empiezan a llenar de invadir de esas hierbas, ahogan las plantas bonitas que sembramos, las flores, todas quedan cubiertas por la maleza. Además de que la tierra se empieza a secar y se pone dura porque no se le ha aflojado, no se ha trabajado. Y si usted en ese jardín abandonado quiere sembrar algo, semillas nuevas, estas no van a ¿qué? No van a prosperar. El primer paso es restaurar ese jardín, es arrancar las malas hierbas y arrancarlas de raíz, si no van a volver a salir. Limpiar la tierra, prepararla. Nuestro corazón es como ese jardín. Cuando lo abandonamos al mundo, el mundo se apodera de él. Hay telarañas en nuestro corazón. Pero cuando dejamos que Dios lo vaya limpiando, cuando nos arrepentimos, Él se encarga de trabajar esa tierra que es nuestro corazón y de prepararla para que lleve fruto. Entonces, a pesar de que los israelitas tenían temor de los filisteos, el pueblo obedeció a Samuel, quitaron los dioses ajenos, las imágenes, ayunaron y se humillaron. Su obediencia no era ciega, su obediencia venía con la sabiduría de entender que el que sirve a Dios tendrá una recompensa, porque Dios nunca nos deja solos. Fue una respuesta a la confianza que ellos tenían en que Dios podría ayudarles en esa circunstancia. Vamos a ir buscando San Juan capítulo 14, verso 21. La fidelidad no se mide en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de actuar conforme a la voluntad de Dios, a pesar de ese miedo. En San Juan capítulo 14, verso 21 nos dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Tener sus mandamientos, dice, el que los guarda. Guardarlos significa ponerlos por obra. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestra obediencia demuestra nuestro amor y abre las puertas a la manifestación de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que tener memoria y tenemos que tener gratitud. Dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Queremos que Dios nos ayude, pero a veces se nos olvida quién nos ayudó. Por eso es importante este concepto, debe de ser, de tener un testimonio y decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel levantó esa piedra y les puso a ellos un punto de referencia para que el pueblo entendiera de quién había venido la ayuda. Esa piedra no era para ser adorada, sino era un recordatorio intangible de la fidelidad de Dios. La gratitud y la memoria son cosas necesarias en nuestra vida. En el Salmo 103, 2 es el que les decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y a partir de ese momento, cuando tú verdaderamente buscas a Dios, te arrepientes de lo malo y lo desechas de tu vida, empieza un cambio, una transformación poderosa en tu vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fue el inicio de esta historia de victoria. Esta historia de victoria que decía que hay fidelidad en Dios. Amén. Fíjense cómo es importante entender esto. No es un relato antiguo, no es una historia vieja de decir: sí, la Biblia habla de que Ebenezer significa piedra de ayuda. Es un recordatorio para nuestra vida el día de hoy. Se manifiesta en los momentos de dificultad. Miren, todos enfrentamos momentos de prueba: una enfermedad, la pérdida del empleo, se nos descompone el vehículo, se nos acaba la quincena antes de la quincena, y pareciera que no hay solución para ese tipo de problemas. En esos momentos es cuando, en nuestra desesperación, a veces le damos rienda suelta a la queja y empezamos a decir: ¿por qué me va mal si yo busco a Dios, si yo creo en Dios? ¿Por qué me va mal? Siempre queremos tener un culpable, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es entender que Dios siempre es ¿qué? Fiel. Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, aún en la noche más oscura, aún en el problema más difícil. Esa piedra, ese testimonio va a decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. El Salmo 46, verso 1 nos dice, Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Voy a leer otros versículos más de este mismo salmo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nuestra confianza en quién debe de estar. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Recordemos cuando usted o algún familiar ha pasado por alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad, aunque los médicos le dijeron que el diagnóstico era difícil, era problemático, cuando la ansiedad se apodera de nuestro corazón, es cuando vamos en oración delante de ¿quién? De Dios. Y de alguna manera inexplicable, la situación empezó a mejorar, ese problema se terminó, esa enfermedad abandonó ese cuerpo. Y aunque quizás no fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sino fue algo paulatino, vimos la mano de Dios en los tratamientos, en los recursos, en las situaciones. En ese momento de nuestra vida debemos de entender que eso es un testimonio, ese es Ebenezer en nuestra vida, recordando que hasta ahí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y cuando volvamos a enfrentar una situación difícil, vamos a recordar que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, que Él estuvo allí presente en nuestra angustia y nos ayudó. Y si nos ayudó en esa ocasión, ¿por qué vamos a dudar que Dios nos va a ayudar en todo momento? Todos los días Dios está presente en nuestra vida. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando abrimos los ojos y vemos el día, es un momento para agradecer a Dios. Aunque el día esté nublado como hoy y esté lloviendo, es un momento para dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque su fidelidad se ha manifestado a nuestras vidas. ¿Ven? Y eso debe de marcar las decisiones que tomamos cada día, la honestidad en el trabajo, incluso cuando nadie nos ve, la paciencia con nuestros hijos, la humildad para pedir perdón, la diligencia en nuestras tareas, aunque parezcan insignificantes. Cada acto de obediencia a los principios de Dios en la vida diaria es ese testimonio de que hasta ahí nos ha ayudado Jehová. Vamos a ir buscando en Lucas capítulo 16, verso 10. Y esto debe de marcar nuestras vidas en una forma muy importante. Lucas 16, 10. Nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho va a ser fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo mucho será injusto. A veces queremos que Dios nos dé muchas cosas, que nos dé mucho, pero a veces con lo poco que Dios nos ha dado no hemos sido fieles a Dios. Si quieres que Dios te dé mucho, tienes que aprender a ser fiel a ¿quién? A Dios. Alguien me contaba una anécdota de una hermanita en una iglesia, una hermana ya grande, que pues tenía pocos recursos, llegaba caminando a la iglesia, ¿no? Pero esa hermanita todos los días de reunión, aunque sea poco, pero daba su ofrenda. Siempre, continuamente llevaba su ofrenda delante de Dios. Y un día el pastor, queriéndole ayudar, le decía a la hermana, mire, no es necesario, si usted está pasando por dificultades, por necesidades, no traiga esa ofrenda, mejor úsela para usted porque vemos que está pasando por una necesidad económica. Pero la hermana le decía al pastor, no hermano, es que esto que yo traigo me recuerda que Dios es fiel conmigo.
es precisamente Ebenezer, esa piedra de ayuda, entendiendo que hasta aquí le ha ayudado, que no le ha dejado sin comer, sin vestir, sin un lugar donde vivir. Y ese corazón agradecido es como aquella mujer cuando Jesús, me llama mucho la atención, no es el tema, pero lo voy a comentar. Dice que Jesús estaba en el templo y estaba en el lugar donde se depositaban las ofrendas. ¿Por qué el lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo no estaba escondido para que nadie viera lo que llevaba la gente de ofrenda? No, estaba en un lugar abierto donde todos podían observar quién llevaba su ofrenda y cuánto llevaba de ofrenda. Y decía que los ricos llevaban muchas cosas y las depositaban en el arca de la ofrenda. Pero una viuda pobre echó 2 moneditas, dice 2 monedas, 2 blancas. Y Jesús estaba en ese lugar viendo cuando se depositaban las ofrendas. Y Jesús les dice a sus discípulos, de cierto les digo que esa viuda pobre echó más que todos los demás. Y aquellos a lo mejor pensaron como nosotros pensaríamos, ¿cómo? Si los ricos llevaban cosas de plata y esta mujer llevaba solo 2 moneditas. Pero Jesús les dice, miren, los demás echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, ¿qué representaba para ella? Esas 2 monedas representaba todo lo que ella tenía. Entonces, cuando Dios nos enseña esta perspectiva, nos enseña que la fidelidad no se muestra en la cantidad, sino en la actitud de nuestro corazón. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco no somos fieles, no esperemos que Dios nos ponga en lo mucho. Entonces, hermanos, la palabra nos anima en esta ocasión a que recordemos esos momentos en que Dios ha sido fiel con nosotros, cuando se nos ha enfermado un hijo, cuando hemos pasado por dificultades económicas. Pensemos en esos momentos en los que Dios nos ha ayudado de una manera clara, sobrenatural. Anotémoslo en nuestro corazón, en un lugar especial de Él, para que siempre recordemos que podemos confiar en Dios. En el Salmo 77, vamos a verlo. Salmo 77. Versículos 11 y 12. Esa piedra que levantó Samuel no era solo para una persona, esa piedra era para todo el pueblo. Esos testimonios de poder y de fidelidad de Dios son los que animan a otros a confiar en Dios. Por eso cuando nosotros tenemos un tiempo al final para darle gracias a Dios, es muy importante que levantemos como esa piedra un recordatorio de que Dios es fiel. Un testimonio no es decir, hermanos, yo estoy bien triste, estoy bien malo, estoy bien afligido, ya me quiero morir. ¿Eso es un testimonio? No. Nos estás diciendo que estás pasando por problemas, lo que debes de hacer es pedir que los demás oren, te apoyen en oración. Pero un testimonio es decir, hermanos, yo pasé por esta dificultad, por esta enfermedad, por esta angustia, clamé a Dios y Dios me respondió, y hoy estoy aquí delante de su presencia agradeciendo lo que Él ha hecho por mí. ¿Amén? Salmo 77, 11 y 12 nos dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus obras antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos.
Vamos a acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Traeremos a la memoria lo que Dios ha hecho, no ayer ni antier, durante todos estos años. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amén. Y a veces Dios se manifiesta en cosas que nosotros le debemos de poner atención. Amén. Cuando llegamos a este lugar, usted lo ve, todavía está abierto, le faltan muchas cosas, ¿no? Quisiéramos estar más tapados, más cuando llueve y hace frío. Pero cada que llegamos y yo veo lo que Dios nos ha ayudado a levantar, me doy cuenta que esto es Ebenezer para nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cuando se empezó a construir, me acuerdo que lo que empezamos fue esta barda. No había nada, solo unos tabiquitos. Pero con el paso del tiempo, Dios nos ha permitido colaborar, aportar, ayudar, trabajar en su obra, y hemos visto su fidelidad. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos creen que Dios seguirá haciéndolo? ¿Amén? En Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a concluir este tema. Ebenezer no es una mirada solamente al pasado, es darle una vista a una historia antigua, sino entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La piedra que Samuel levantó no era el final del camino, era prácticamente una referencia para lo que Dios tenía prometido para el pueblo. De igual manera, esos testimonios en nuestra vida no son el final de la historia, sino recordatorios de que Dios está con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Hoy podemos ver que esa verdad está presente en nuestros corazones. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y respecto a esa fidelidad, tenemos que contestar a la fidelidad de Dios con nuestra propia fidelidad. Amén. Si Él nos ha ayudado, nosotros no debemos dejarlo, no debemos desabandonarlo. Esa fidelidad de Dios se ha manifestado a nuestra vida, nos ha ayudado, nos ha sostenido. Amén. Hermanos, concluyamos entonces. Dios ha sido bueno con nosotros cada día, en cada momento, y nosotros no debemos de voltearle la espalda, no debemos de poner en primer lugar a otra cosa, incluso nuestro trabajo, ni nuestra familia, ni otras cosas, porque el mandato es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.